Mente Maestra es presentado por Avanti es para ti. Multibox, tu agente logístico de confianza. Ales Pharma, dale confianza a lo bueno, dale Ales. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. Alimentos Cali, Cali es calidad. Y si te dijera que en lo más profundo de tu cerebro existe una pequeña glándula capaz de conectar tu mente con una dimensión más elevada de ti mismo, y si esa conexión pudiera activarse liberando un potencial dormido desde que naciste. Bienvenidos a Mente Maestra, el lugar donde la mente no se juzga, se despierta. Hoy nos adentraremos en un terreno fascinante, casi místico, pero cada vez más estudiado por la ciencia, la glándula pineal. Y más aún, hablaremos del método pineal, una técnica que propone reactivar esa zona cerebral que, según muchos investigadores y maestros espirituales, podría ser la llave maestra para una vida más consciente, más plena, más despierta. Esto es Mente Maestra. Durante siglos, la humanidad ha debatido sobre el verdadero propósito de la glándula pineal, desde los tiempos de René Descartes, quien la llamó el asiento del alma, hasta estudios actuales que revelan su relación con los ciclos circadianos. Esta pequeña estructura en forma de piña ha sido símbolo de misterio y de posibilidad. Nuestra guía en este viaje es Marixa Rodríguez, periodista, coach, ontológica y facilitadora internacional del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal, con quien exploraremos los límites o quizás la ausencia de ellos entre ciencia, conciencia y espíritu. Bienvenida, Marixa. Bueno, muchas gracias, Endrina, por tener la oportunidad de conversar contigo y de compartir en este espacio Mente Maestra, justamente aquellas herramientas que nos permiten alcanzar la maestría que deriva del autoconocimiento. Eso es fundamental. Hoy queremos responder dos preguntas clave. ¿Qué es el método pineal y qué teorías se han propuesto sobre la glándula pineal? Hay muchas interrogantes y cada vez se hace más común hablar de la glándula pineal. Sí, pues ya tú lo decías anteriormente, Endrina, que estamos en un momento en que ciencia y espiritualidad se unen, porque esta información que no es nueva, ya tú hacías referencia pues a justamente a el asiento del alma, pues al que se refería René Descartes, o cuando se hablaba en todo el Oriente, incluida la India, del tercer ojo, el ojo de Horus, al que hacían referencia los egipcios. Siempre se ha hecho referencia a este punto del ser como ese espacio que permite alcanzar, por así decirlo, ese estado de samadhi, ese estado de iluminación. Pero hoy día pues estamos en un momentum en que la ciencia comienza a explicar todas aquellas claves que se han transmitido desde movimientos espirituales, desde la sabiduría también de los pueblos más antiguos del planeta, que son justamente nuestros pueblos indígenas, y que hoy día justamente nos permite reconocer las potencias que hay en esa joya oculta en el centro de nuestro cerebro, cuando se nos habla no solamente pues del papel que juega nuestra glándula pineal desde el punto de vista físico para regular nuestros ciclos de sueño, como responsable de producir la hormona melatonina, esa hormona llamada la hormona de la eterna juventud, que además de eso genera un efecto potenciador de nuestro sistema inmune, que tiene también propiedades oncoestáticas, es decir, que es capaz de ayudar a mantener tumores a raya. Y que hoy día también se sabe que hay, por así decirlo, un circuito interno que al conectar justamente nuestra glándula pineal con la glándula pituitaria, que está un poco más hacia la parte frontal de nuestro cerebro, y activar, como te decía, este circuito interno, se potencia la interacción entre ambos hemisferios cerebrales, con lo cual mejora nuestra memoria, mejora nuestra concentración. ¿Pero qué es la glándula pineal? Pues por así decirlo, es una antenita interna, ¿sí? Una antenita interna que al activarla nos permite sintonizar con información de frecuencia más elevada. Por eso es que se hablaba antes de alcanzar ese estado de iluminación, porque es como conectar con ese campo superior, con ese campo del origen, con ese campo de luz del que todos hemos sido emanados, ¿sí?
La ciencia hoy día lo explica. El doctor Joe Dispenza, de hecho, en su último libro Sobrenatural, que dedica un capítulo entero a glándula pineal, nos habla de las propiedades piezoeléctricas y transductoras que de nuestra glándula pineal, que actuaría como una especie de antenita de radio o de televisión, y que él dice, mira, nosotros estamos permanentemente captando rangos de frecuencia. Cuando uno entiende lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro, y sabemos que nuestro cerebro es un procesador de información, pero que no es allí donde se generan las ideas. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene la inspiración? Ahí juega un rol fundamental nuestra glándula pineal, y como yo digo siempre, una cosa es tener esa antena interna sintonizada aquí con las frecuencias de este campo, y otra distinta es sintonizarla con frecuencias más elevadas, que justamente es lo que nos permite tener esa inspiración, que nos permite traer lo novedoso o lo nunca antes visto cuando nosotros nos conectamos. ¿Qué teorías se han propuesto sobre la glándula pineal? Sí, bueno, hoy día ya la ciencia pues está explicando todo eso que, como bien te decía, a lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado respecto a la glándula pineal. Digamos que a lo largo de la historia de la humanidad, lo que tiene que ver con la activación de este circuito interno, se había, digamos que, buscado distintas fórmulas para alcanzar ese estado de conexión superior. eh, a ver, lo que es la práctica del yoga, por ejemplo, del yoga kundalini, que busca, por así decirlo, esa elevación de lo humano a lo divino, y que se trabaja pues a través de, digamos que una práctica de automaestría, de autoconocimiento, desde la cual se va elevando mediante ejercicios de pranayama, ejercicios de meditación o un De estilo de vida respiración. particular, ¿sí? Pranayama, respiración, digamos que generar la elevación de eso que se conoce como esa energía kundalini, que realmente es la energía creadora, esa energía vital, elevarla pues a través de los distintos chakras o ruedas energéticas, para en algún momento alcanzar pues los chakras superiores, el chakra Ajna, Sahasrara, y alcanzar ese estado de iluminación. Digamos que hasta ahora había sido la forma en que se había podido activar, porque también aquí es importante hacer la distinción entre activar versus estimular la glándula pineal. ¿Cuál es la diferencia entre activar y estimular? Sí, porque cuando Porque nosotros estamos en hablamos, momentos sí, donde todo el mundo dice que está sobreestimulado ante tantos impulsos y tanta información que nos llega. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? así es, cuando nosotros hablamos de activación, estábamos hablando de la activación interna de un circuito sin dependencia de factores externos al ser. Cuando yo hablo de estimulación, justamente la palabra estímulo me habla de que yo requiero un elemento externo para alcanzar un estado. Entonces, hoy día que ya se conocen lo que son las propiedades de la glándula pineal, porque de hecho valga resaltar que nuestra glándula pineal se comienza a atrofiar de manera natural en todos los seres humanos entre los 7 y 8 años de edad. Y de hecho, debido a su temprana atrofia, fue que durante mucho tiempo no se le prestó mayor atención, sino hasta el momento en que comienza la carrera espacial. En ese momento se comienza pues a estudiar el cuerpo, pues estos científicos interesados en ver de qué manera se podía generar una adecuación mucho más armónica pues a largos periodos de hibernación, a la gravedad cero, pues van estudiando el cuerpo, llegan al cerebro, pasan por la pineal, se encuentran justamente pues con, digamos que con ese pequeño órgano que tiene propiedades que, por supuesto, de mantenerla activa, porque reitero, se comienza a atrofiar entre los 7 y 8 años de edad, pero dicen, ya va, produce melatonina, regula nuestros ciclos de sueño, nos ayuda a regular también nuestro estado emocional, y por supuesto dicen, mira, de mantenerla activa, por supuesto, podría ser una fuente de inmenso beneficio desde el punto de vista físico, mental y emocional para los seres humanos. Entonces, en ese momento se genera en los laboratorios la revolución de la melatonina. Entonces empiezan los laboratorios a producir, los laboratorios, la industria farmacéutica, a producir melatonina, y las personas comienzan a tomar melatonina pues para recibir los efectos que reporta pues esa producción de manera natural en el cuerpo. Y entonces ven que el consumo de esta melatonina, digamos que producida en laboratorio, únicamente sirve pues de alguna manera para regular ciclos de sueño, ¿sí? Pero que los otros efectos que genera la melatonina producida por nuestro cuerpo físico no lo producía esta melatonina producida en laboratorio. Entonces, bueno, se comienzan a hacer también experimentación con trasplante de glándulas pineales de ratas en laboratorios. Un doctor llamado Ratzel Reiter pues comienza a trasplantar glándulas pineales, toma una rata joven, una rata vieja, les intercambia las glándulas pineales,
y lo que comienza a ver es que es como si la rata joven comenzó a envejecer, la rata vieja comenzó a rejuvenecer. Entonces ve O el sea, que en la efecto, glándula pineal ¿sí? pudiera estar el secreto de la eterna juventud. Entre otros, sí, porque cuando nosotros hablamos de que nuestra glándula pineal justamente es la que produce melatonina, nosotros sabemos que la melatonina reporta un inmenso beneficio a nuestro cuerpo físico y que se le llama la hormona de la eterna juventud por el efecto que genera en los radicales libres. Pero cuando uno dice ya lo que se manifiesta en lo físico es un resultado de procesos vibratorios, porque como tú bien sabes, algo que nosotros siempre buscamos entregar en nuestros seminarios es esa comprensión de que todo esto que nosotros vemos manifestado en lo físico y que todo esto que llamamos realidad es un resultado de procesos que ocurren en lo invisible. Y aquí pasamos un poco a la comprensión de la ciencia universal, aquello que en su momento nos decía Nikola Tesla, el genio de la electricidad, cuando nos entregaba esta frase que tiene una gran clave, cuando él decía que si quieres comprender los secretos del universo, pienses en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de la glándula pineal? Que al ser una antenita interna, por así decirlo, que nos permite sintonizar con información de frecuencia más elevada, es la vía o es el chip para que nosotros elevemos la frecuencia vibratoria de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo físico y por supuesto del ser real que somos, porque algo en lo que nosotros hacemos siempre énfasis es en que lo que nosotros vemos manifestado en lo físico es energía densificada vibratoriamente. Nosotros vemos un cuerpo físico que en efecto está constituido por órganos, por tejidos, pero que cada uno de estos está constituido por células. Cada célula está constituida por moléculas. Cada molécula a su vez está constituida por átomos y los átomos están constituidos por partículas subatómicas, bosones, protones, neutrones, quarks, ¿sí? Y las partículas que componen el átomo representan tan solo el 0.00001% de la estructura del átomo. Todo lo demás es lo que nosotros podríamos llamar vacío, pero que realmente es energía, porque no existe el vacío, ¿sí? Entonces, si bien antes se nos decía que la energía era una cualidad de la materia, hoy día se sabe que es al revés, ¿sí? La materia es una densificación vibratoria de la energía. Hoy día los científicos nos dicen es que no hay una diferencia real entre materia y energía, ¿sí? La materia es energía densificada vibratoriamente en su calidad de materia. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico, es energía densificada vibratoriamente en la calidad de este cuerpo. Si yo elevo la frecuencia vibratoria del ser real que soy, dado que el origen siempre es la energía y la materia es el resultado, por supuesto, se eleva la frecuencia vibratoria de mi cuerpo, de mi vehículo físico, y eso reporta una gran cantidad de beneficios, porque eso se manifiesta en resultados en nuestra salud. Fíjate que, por ejemplo, investigadores del HeartMath Institute, ¿sí? Del Instituto de las Matemáticas del Corazón, han estudiado, por ejemplo, la respuesta, la reacción de nuestro ADN frente a sentimientos de alta o de baja frecuencia, porque a su vez, cuando yo hablo de la frecuencia vibratoria en la que nosotros nos estamos moviendo, estoy hablando de la frecuencia de los sentimientos que nos gobiernan, desde dónde nosotros estamos Y viviendo. algo interesante también es saber a qué tipo de sentimientos y emociones estamos acostumbrados y somos adictos. Así es. Porque, como lo hablábamos antes de iniciar esta conversación, hay adicciones al drama, al dolor. Y tú me dijiste, yo soy adicta a la felicidad. Y yo coincido contigo. Yo trato por todos los medios de buscar esa misma sensación. Pero cuéntanos algo, Maritza. ¿Qué es el método pineal y cómo descubriste este camino como parte de tu propósito personal? Porque llevas 8 años como instructora de método pineal. Se supone que esto debería ser un antes y un después en tu vida. ¿Qué fue lo que te llevó al método y qué transformaciones has visto tú en las personas que han seguido las instrucciones de este método pineal? Así es, mi bella, fíjate, y el método ciclopea de activación interna de la glándula pineal es una técnica de automaestría y de autoconocimiento. Yo siempre digo que esto es mucho más que activar la glándula pineal, porque la glándula pineal es, por así decirlo, el botoncito de encendido, ¿sí? Para que nosotros activemos todas nuestras potencias o esa antenita que nos permite elevar la frecuencia vibratoria del ser que somos. Pero esto lo que nos lleva es a ese despertar de esa memoria celular en cada uno de nosotros, porque fíjate, Andrina, que algo en lo que siempre hago énfasis es en que nada viene de afuera, todo viene de dentro, está en cada uno de nosotros. Y que aquí lo que nosotros venimos es a recordar algo que siempre hemos sabido, despertar memorias que están grabadas en nuestro ADN, porque
ahorita que hablamos, bueno, de esto de mente maestra, sí, que estamos, bueno, tremendamente designados pues por ese paradigma cartesiano, aquello de pienso, luego existo, y entonces cuando dejamos de pensar, dejamos de existir. Ya hoy día personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte e investigadores que se han dedicado a estudiar esto han demostrado que muchas veces un ser puede no tener actividad cerebral y aún así traer recuerdos completamente coherentes de experiencias más allá de este plano físico, ¿sí? Entonces, es aquello de cómo reconocemos nosotros ese ser real que somos. Es a lo que nos lleva toda esta fórmula, ¿sí? Cómo nosotros despertamos una memoria que está grabada en nuestras células y que corresponde al 90% de nuestra memoria celular, Endrina, porque nosotros heredamos, por ejemplo, las características físicas o psicológicas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, únicamente a través del 10% de nuestra memoria genética. El otro 90% de nuestra memoria celular es al que hasta hace no mucho tiempo se le había llamado ADN basura o ADN chatarra, porque no contiene ciertos valores proteicos útiles para la vida. Pero hoy día se sabe que esa información grabada en nuestro ADN se puede activar a través de impulsos lumínicos, a través de altas frecuencias. Entonces, cuando yo enderezo esa antena interna y conecto con esas frecuencias elevadas, por así decirlo, es como que mi ADN se empieza a recodificar, empiezo a reinstalar un software de frecuencia más elevada. Y entonces cuando me dices, ¿qué cambios vemos? Vemos cambios que son sutiles y que pasan justamente por la forma en que nosotros vemos el mundo e interpretamos las situaciones que cada uno de nosotros transitamos. Porque valga resaltar que la frecuencia del sentimiento no se eleva por nosotros mismos a través de un proceso intelectual. Yo puedo decir, quiero ser feliz, quiero vivir en paz, quiero estar en armonía. La gran pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y ya tú lo decías, nos hacemos adictos a las emociones. En efecto, esto lo estudió la doctora Candace Pert y lo expresa en su libro Moléculas de la Emoción. Y ella dice, cada emoción o cada tipo de pensamientos que nosotros tenemos, recordando que la emoción, la palabra emoción viene del latín emovere, es la energía que me mueve a la acción, ¿sí? Hay una energía, hay una frecuencia en la que nosotros nos estamos moviendo. Y ese tipo de sentimientos desde los cuales nosotros nos manejamos y los pensamientos que tenemos de manera recurrente van generando en nosotros adicción. ¿Por qué? Porque en nosotros se genera toda una química en nuestro cuerpo, producción de neuropéptidos o de neurohormonas a partir de las emociones que nos gobiernan. Si yo vivo permanentemente en el miedo, en la angustia, La en el vergüenza. estrés o en la vergüenza, entonces comienzo a producir, bueno, las así llamadas hormonas del estrés, ¿sí? El Entonces cortisol. comienzo a producir adrenalina, cortisol, que a su vez son hormonas altamente adictivas. Entonces nuestras células se acostumbran a esto y comienzan a pedirle al cerebro más de esto, porque es como cuando un ser se hace adicto al consumo de determinadas sustancias o de una droga. Entonces, tu cerebro va a buscar en lo externo razones para justificar ese estado emocional. Eso no lo vamos a reconocer desde la conciencia externa. De la misma manera, si yo me entreno día a día para estar en paz, en armonía, me conecto a esas frecuencias más elevadas, entonces, ¿qué es lo que comienzo a producir? Comienzo a liberar oxitocina, dopamina, serotonina, melatonina a través de la pineal y mis células empiezan a pedir más de eso. Y por eso era lo que decíamos, cuando entonces estoy en medio de un entorno en el que hay desarmonía, porque no se trata de que nosotros esperemos a que todo en nuestro entorno esté perfecto para sentirnos felices. Es al revés, porque aquí también tenemos que comprender cómo se crea eso que llamamos realidad a nivel cuántico. Y por eso es que se nos dice, aprende a convertirte en la causa del efecto de lo que quieres ver manifestado en tu vida. Entonces, yo no espero a que todo a mi alrededor esté perfecto para sentirme en paz, en armonía o en equilibrio. Es al revés. Yo me trabajo internamente para situarme en ese estado de felicidad, porque la felicidad es eso, es un estado irradiante, es un estado de equilibrio, de armonía, no es alegría, contentamiento. La alegría o el contentamiento son estados emocionales pasajeros y son producto de logros externos. La felicidad es un estado permanente, es un estado irradiante, es un estado de conexión, es un estado de plenitud, en el aquí y en el ahora, sabiendo que somos parte de algo más grande y eso no pasa por aquí, eso pasa por aquí. Entonces nosotros nos conectamos, elevamos nuestra frecuencia vibratoria y desde allí comenzamos a transformar resultados en lo externo. Marixa, no me contaste qué fue lo que pasó en ti hace más de 8 años
para que llegaras al método y por qué elegiste esta herramienta. En ese proceso de búsqueda particular, muchas personas se van por distintos caminos y tú elegiste este camino. ¿Qué fue lo que te trajo a este camino? Te quiero contar que lo mejor del mundo ahora lo puedes tener en tus manos. Descubre un oasis de elegancia y variedad en Galería Avanti. Desde las marcas más icónicas hasta las últimas novedades. Todo lo que deseas está aquí. Síguenos en @Galería Avanti para conocer más o visita galeriaavanti.com. ¿Buscas una empresa de envíos que te brinde seguridad, eficiencia y tarifas competitivas? Multibox es tu mejor opción para importar y exportar mercancías desde y hacia Venezuela. Con presencia en Panamá, Venezuela, Miami y China, nuestro equipo altamente capacitado se encarga de cada etapa del proceso logístico, garantizando así que tu carga llegue a su destino de manera segura y puntual. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Multibox, tu agente logístico de confianza. Fíjate, Frecia Castro, mi mentora, la creadora de este método, siempre nos dice que nadie busca lo que no conoce, ¿sí? Entonces yo creo que todos quienes estamos en esta búsqueda interna, estamos simplemente buscando encontrar algo que ya nosotros conocemos y que sabemos, ¿sí? Lo tenemos grabado en nuestro corazón. Y siempre he sido eso como una curiosa de los misterios de la existencia, así como tú me comentabas, mira Maritza, es que siempre estoy buscando y buscando explorar porque hay algo que siento que debo encontrar y cuando uno transita todo este camino ya reconoce que la búsqueda no es afuera, que la búsqueda es al interior de cada uno de nosotros. Pero siento que todas las experiencias que fui viviendo me fueron preparando para que en el momento en que recibí este método pudiese valorar y reconocer la joya que estaba recibiendo, porque ya digamos que desde hace muchos años, pues algo que a mí me ha ayudado a transformarme internamente y a cambiar mi visión de la existencia es la práctica del yoga, el estudio de las enseñanzas de maestros que desde esa sabiduría del Oriente, pues también nos han llevado a ver de una manera muy distinta esto que nosotros llamamos realidad. Me formé también como coach ontológico, ¿sí? Entonces, la ontología es el estudio del ser que somos y algo que allí comprendí, que siento que es fundamental hoy día para todo esto que entrego, es comprender aquello de que si yo quiero transformar resultados en mi vida, más allá de enfocarme en las acciones, yo debo apuntar al ser que soy, ¿sí? Si transformo el ser que soy, el observador que soy, cambia la forma en que yo veo el mundo, por tanto decido de manera distinta, interpreto las situaciones de manera diferente y por tanto llevo a cabo acciones que me conducen a resultados quizás mucho más amplios que aquellos que yo habría podido alcanzar desde el nivel de conciencia que antes tenía. Entonces, todo esto me fue preparando y yo iba siempre como buscando, hurgando, estudiando también todo lo que hoy día nos entrega la física cuántica, que nos entrega un espacio de comprensión de la realidad, que nos brinda un tremendo poder, porque ya nos dice, tú puedes convertirte en la causa del efecto de lo que quieres ver manifestado en tu vida. Comprende que nada hay aquí que no existe en el universo, que si algo tú lo deseas y tú lo piensas es porque ya eso existe como un futuro potencial. Ahora, ¿cómo lo traigo en manifestación a mi realidad? Entonces, por distintas vías había recibido información y cuando finalmente por esas causalidades, porque ya sé que nada ocurre por casualidad, sino que por causalidad o más bien por sintonía de frecuencias, diosidencias, y bueno, ya una vez más Tesla lo decía, descubre los secretos del universo pensando en términos de energía, frecuencia y vibración. Entonces, ya desde el lente de la energía a uno se le abre amplia la puerta a comprender todo aquello que antes quizás era un misterio y desde aquí uno puede simplemente asumir la responsabilidad de todo lo que manifestamos en nuestra vida, porque si manifiesto algo que es poco armónico, yo sé que yo soy la responsable de ese resultado, pero lo más bonito es que entonces digo ya, por ley de causa y efecto, sé que si yo modifico en el origen, el resultado lo puedo transformar. Entonces, cuando ya vivimos esta vida comprendiendo que no se trata de la realidad, que no puede ser cambiada, sino de resultados que se pueden transformar, ahí nos llenamos de un espacio de poder tremendo. Y eso fue lo que realmente a mí me movió cuando yo recibí este método, porque cuando recibo esta fórmula, para mí fue como unir las piezas del rompecabezas, ¿sí? Y que esa información que había recibido por distintas vías aquí conectó. Ya nos dicen, porque hoy día esta información se ha abierto y no es casual, porque debido al proceso de ascensión planetaria que está en marcha
por la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta, producto del aumento de tormentas solares, se está dando un despertar de conciencia en la humanidad extraordinario. Está saliendo información por muchas vías, por eso es que, como dicen, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche, la información está A allí. qué se debe este despertar de conciencia y por qué crees que en este momento de la historia justamente se activa esta búsqueda de nuevos patrones, nuevas herramientas y hablar sobre la glándula pineal? Sí, no es casual, Endrina, es un proceso físico que está en marcha, que como bien te lo decía, tiene que ver con el aumento de tormentas solares. ¿Qué es lo que ocurre? Estas eyecciones de masa coronal, que son oleadas de energía que el Sol envía hacia el espacio y que no son nada nuevo, porque siempre ha habido tormentas solares, pero esto que comenzó a ser estudiado en los años 60 por los científicos del Club de Roma y que comienzan a observar la actividad de nuestra estrella central del Sol, ven que estas tormentas solares se producían aproximadamente cada 11 años. Y a medida que fue pasando el tiempo, entonces aumentaron en frecuencia e intensidad. Entonces, hoy día vemos que, por ejemplo, el año pasado se produjeron 50 tormentas solares. Este año, pues ya también hemos tenido muchísimas. ¿Y qué es lo que eso genera? Un aumento de la frecuencia vibratoria del planeta, aumento de lo que se conoce como la resonancia Schumann, que es, por así decirlo, el latido de la Tierra. ¿Qué pasa? La resonancia Schumann, que era una constante porque siempre había sido de 7.8 Hz, en el año 2000 genera un salto a 12, ha saltado a 18, a 36 y cada vez que se produce una tormenta solar aumenta, por supuesto, esta frecuencia del planeta. La resonancia Schumann establece sintonía con el cerebro de todos los mamíferos y con nuestro ADN. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que se eleva la frecuencia vibratoria del planeta, se eleva la frecuencia vibratoria de nuestro cerebro y de nuestro ADN. Por eso es que se está dando ese despertar de conciencia. Por eso es que se están activando potencias en seres que tienen que ver con la telepatía. Hoy día cada vez con mayor frecuencia nos ocurre que estás pensando en alguien y esa persona te llama o te la consigues. Muchos profesionales de la salud que llegan a nuestros seminarios nos dicen es que cada vez con mayor frecuencia vemos casos de sanaciones milagrosas, porque a su vez la potencia de la autosanación está también grabada en nuestro ADN. Nosotros tenemos un circuito que es el circuito del cerebelo, el cerebro reptil. Nosotros vemos que un animalito como la salamandra puede regenerar miembros u órganos amputados a partir de un proceso de corriente continua que activa desde ese órgano que nosotros también tenemos. Entonces, en muchos seres se están activando esas potencias. Estamos viviendo cada vez en mayor medida el milagro en lo cotidiano. Y cuando nosotros accedemos a toda esta información, comprendemos que eso que llamamos milagros no son más que el resultado de la aplicación correcta de las leyes que gobiernan este sistema de mundos y de la activación de una tecnología interna que está presente en todos nosotros. Entonces, estamos en un gran momento como humanidad, un momento que sin duda alguna es de grandes desafíos, porque a su vez vemos una crisis que se agudiza en distintos sectores, en el sector económico, político, social, a escala global, lo cual tampoco es casualidad, porque eso responde también a una condición de este campo. Nosotros habitamos un campo que es un campo de polaridades separadas. Aquí todo tiene su opuesto y no por casualidad. Existe lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo, ¿sí? El éxito, el fracaso. Y cuando en un campo de polaridades separadas se genera una intensificación de energía como la que hoy día estamos recibiendo, se intensifica todo, ¿sí? Y en ese Tanto lo mundo, positivo como lo y en ese negativo. mundo de polaridades, ¿se puede utilizar la activación de la glándula pineal también para el bien y para el mal? No, Explícame. no, porque fíjate tú, y ya lo dice una sabia frase que nos recuerda que la verdadera meta de la evolución y del despertar espiritual no está en la unión de los opuestos, sino en la ausencia de ellos. Cuando nosotros hablamos de conectar con el campo de la perfección, porque realmente cuando se alcanza esto que se conoce como este estado de samadhi, estado de iluminación, alcanzar la verdadera maestría, es conectar al campo de la unidad. Cuando se habla del campo de la unidad, del campo de la perfección, no estamos hablando de perfecto como una cualidad, sino que es perfecto porque es ausencia de polaridades separadas, ¿sí? Entonces, es imposible que yo pueda activar una potencia superior que nos conecta con el amor y con la perfección para propósitos que sean negativos. Por eso es que siempre decimos que al activar ese potencial interno y elevar la frecuencia de nuestros sentimientos, simplemente emerge nuestra luz y se expresa lo más positivo de cada ser humano o lo más constructivo. Y no digo lo bueno o lo malo, porque desde el punto de vista de la energía no hay cosas buenas ni cosas malas, sino que simplemente expresamos nuestra luz.
La oscuridad técnicamente no existe. La oscuridad es solo Es ausencia de luz. ausencia de Entonces, luz. cuando nos llenamos de luz, solo la luz puede expresarse y simplemente empezamos a conectar con el campo de la perfección y es a lo que vamos, porque cuando se habla de la entrada a la nueva era, del proceso ascensional en que se encuentra nuestro planeta, la entrada a la edad de oro de la humanidad, el amanecer galáctico al que hacían referencia los mayas, estamos hablando simplemente de la posibilidad de crear un mundo nuevo, de crear un mundo mucho más armónico, mucho más feliz, en el que abunde todo lo bueno, que puede sonar como a, sí, a una utopía, pero hoy Sí, más y que no, siempre, más que utopía, sí. puede sonar algo místico como, o algo en lo cual muchas personas pueden tener escepticismo, como pensar en los extraterrestres. En Alex Pharma damos salud y vida. Con más de 12 años cuidando de ti, ofrecemos medicamentos de calidad y atención médica gratuita en todo el país. Confía en nosotros para tu bienestar. Dale confianza a lo bueno. Dale, Alex. En Multimax Store reunimos lo mejor de la tecnología, el hogar, el entretenimiento en un solo lugar. Con más de 40 tiendas en todo el país y las mejores marcas del mundo, todo lo consigues al mejor precio y con promociones irresistibles. Visítanos y descubre por qué somos la cadena de tiendas número 1 en Venezuela. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. ¿Crees en los extraterrestres, Bueno, Maritza? es que a ver, en un enorme y vasto universo como el que nosotros habitamos, realmente pensar que solamente en este planeta existe vida, pues siento que, bueno, desde mi lógica, pues no resulta tan coherente, ¿sí? Yo siento que realmente, y es algo que siempre se nos recuerda desde toda esta información, que somos seres de energía fisicalizados, que aquí simplemente tenemos Un un envase holograma, que genético. es como un Sí, holograma de lo este que... cuerpo es un envase genético adaptado a este planeta para que podamos habitar en este planeta. Pero como siempre me lo dice mi maestra Fresia Castro, nosotros somos los seres cósmicos a cargo de la Tierra. Así que algo que es fundamental es abrir nuestra mente a a toda aquella información que resuene en nosotros, porque también algo que es importante, si algo no resuena en ti, déjalo pasar, ¿sí? Simplemente el ser no está preparado todavía para ello. Entonces, yo siempre hablo que desde esta información, cuando hablo de la energía, de la frecuencia, la vibración, no se trata de creer o no creer, se trata simplemente de saber, de comprender este enorme y vasto universo del que somos parte, las leyes que lo gobiernan, y de simplemente abrirnos al extraordinario, reconocer que tenemos el poder de crear sin límites y que simplemente reside en todos nosotros. No es que haya unos seres que tienen unas potencias que otros no tienen, solo que unos están más conscientes de su verdadera identidad que otros. Uno de los filósofos más influyentes de Occidente, René Descartes, dijo que el alma se alojaba en la glándula pineal. También afirmó que esta estructura es la encargada de comunicar entre el cuerpo y el entorno. Y hay autores como el que ha citado Joe Dispenza, que escribió un libro magistral, Deja de ser tú, que habla de cómo cuando cambias los patrones de lo que frecuentemente haces, toda tu vida cambia. Y cada día hay más estudios de cómo el entorno puede determinar el comportamiento de una célula, de un organismo, de la propia vida. ¿Qué Así opinas es. acerca de esto? Sí, bueno, es que a ver, cuando, fíjate que ahorita que hablas del entorno en que se mueven nuestras células y que hoy día la ciencia pues nos está llevando a comprender que realmente podemos transformar eso que llamamos realidad, muchas personas pensaban que venían, y ahí vienen las creencias pues que tenemos como humanidad, ¿sí? Si en toda mi familia se ha padecido de determinada enfermedad, entonces yo estoy condicionado a que eso también lo voy a manifestar. Y hoy día la epigenética nos dice, no, si tú cambias el ambiente en el que se mueven tus células, esa predisposición genética que tú traigas la puedes transformar. ¿Cómo cambias el ambiente en el que se mueven tus células? Cambiando la química en la que se mueven tus células. Y justamente, bueno, mira, una cosa es que yo esté permanentemente bombardeando mis células de adrenalina y cortisol, y otra distinta es que yo entonces genere pues toda una cascada hormonal en mi cuerpo que favorece mi salud y que a su vez hace que mi ADN se recodifique, porque anteriormente hablaba de los investigadores del Harvard Institute, del Instituto de las Matemáticas del Corazón, que justamente ellos estudiaron la reacción del ADN frente a sentimientos de alta o de baja frecuencia. Y entonces ellos vieron que justamente nuestro ADN
frente a sentimientos amorosos, como son de alta frecuencia, digamos que tiene toda una cantidad de especies de antenitas o códigos genéticos que se activaban y que nuestro ADN se alarga ante impulsos de alta frecuencia, lo cual fortalece el campo electromagnético de las células y por supuesto favorece nuestra salud. Ocurre lo O como contrario el experimento de si Masaru Emoto con el agua, que con dio el agua, evidencia. así es, y además cuando nosotros reconocemos que nuestro cuerpo físico es entre 70 y 80% agua, y se sabe que el agua almacena información, que las moléculas del agua responden al amor, a la felicidad, a la gratitud cohesionándose, o que generan, digamos que ya formas como mucho más difusas, pues cuando se exponen a sentimientos de rabia o de miedo, vemos que a su vez ya el impacto que en lo invisible generan las emociones y los pensamientos es real y está comprobado. Pero ya, bueno, y volviendo un poco a lo que tú decías también de que, bueno, cómo nosotros percibimos eso que llamamos nuestra realidad y que justamente yo Dispensa decía, bueno, la glándula pineal tiene también un papel en medio de todo esto. Cuando te decía anteriormente aquello de que nuestro cerebro es un procesador de información, pero que no es allí donde se generan las ideas. Entonces, ¿de dónde tomo yo las ideas? ¿Desde dónde yo veo el mundo? El lente desde el cual yo veo el mundo y la forma en que yo capto las situaciones, porque el tema es, las cosas no son como son. Uno dice, bueno, es que esto es la realidad. No, Son como las son vemos. como las vemos. Si yo cambio mi lente, cambio mi mundo, cambio la forma en que yo interpreto determinadas situaciones, en que yo decido, en que yo vivo los escenarios que vaya a transitar. Aquí esto que nosotros llamamos vida no es más que una gran obra de teatro, ¿sí? Nosotros tenemos un trajecito puesto temporalmente y aquí la tarea es aprender a crear de la manera correcta. Entonces, la forma en que yo veo el mundo está determinada por los sentimientos en los cuales yo me estoy moviendo. Porque aquí entonces nos vamos al tema de la frecuencia vibratoria. Si yo estoy en mi vida moviéndome en sentimientos de rabia, de culpa, de vergüenza, de miedo, que no son ni buenos ni malos, ¿sí? Desde el punto de vista de la energía, reitero, no hay nada bueno ni malo, todo es un potencial. Pero nosotros sabemos que son sentimientos de baja frecuencia, que no favorecen nuestra salud y no nos hacen sentir bien. Es como si yo viera el mundo estando en el sótano de un edificio. Si yo estoy en el sótano de un edificio, ¿cómo veo el entorno? Lo veo oscuro, sin salida, no veo posibilidades. Distinto es si yo estoy en alta frecuencia, estoy en sentimientos expansivos, en sentimientos de amor, sentimientos de felicidad, resulta que estoy en la terraza del edificio. ¿Cómo veo el mundo desde la terraza del edificio? Tengo una visión en 360. Entonces veo la cantidad de posibilidades, oportunidades que están allí, tanto para el que está en el sótano como para el que está en la terraza. Lo que ocurre es que el que está en el sótano, eso no lo puede ver, ¿sí? Entonces por eso es que aquello de quién ve el vaso medio lleno o medio vacío, quién ve la crisis o ve la oportunidad. El ser percibe su mundo de acuerdo a la frecuencia de los sentimientos en los cuales se está moviendo. Y reitero, la frecuencia de los sentimientos no se eleva por nosotros mismos a través de un proceso intelectual. Yo puedo decir día a día, voy a ser feliz, me voy a sentir bien, pero ¿cuántas personas no conocemos, Endrina, que tienen todos los motivos para ser felices y no se sienten de esa manera? ¿Ah? Hoy día que la depresión es prácticamente un virus en la sociedad actual y vemos personas que tienen éxito profesional, que materialmente hablando tienen todo lo que podría desear a alguien y aún así hay un vacío interno y aún así hay procesos de depresión psicológica que muchas veces tienen su origen en un proceso de depresión energética, ¿sí? Y entonces ahí es cuando uno dice, ¿cómo ¿Qué hacemos para salir diferencia de hay allí? entre esa depresión energética y la depresión normal? Es que O a sea, ver, ese término me hizo clic porque no lo había escuchado sí, y me hiciste pensar en artistas famosos que hoy en día han dado muestras de que psicológicamente no están bien y el tema de la salud mental se está convirtiendo ya en una prioridad para toda la humanidad. Vemos casos como el de Britney Spears, Justin Bieber. ¿Qué es depresión energética? sí, es que a ver, bueno, y ahí es donde decimos, el origen siempre es la energía y lo que se manifiesta en la materia es el resultado. Todo lo que nosotros vamos viendo manifestado en nuestro cuerpo físico, en nuestro estado de salud mental o emocional,
es resultado de procesos energéticos, ¿sí? Yo me dedico pues a entregar herramientas que apunten a la activación de esas potencias del ser energía que somos, ¿sí? No estoy diciendo que no deban llevarse a cabo intervenciones desde el punto de vista psicológico para acompañar al ser en estos procesos, pero en la mayoría de las veces, y es lo que veo en muchas personas que participan en nuestros seminarios, cuando yo elevo la frecuencia vibratoria de ese ser energía que soy, comienzo a ver las situaciones de una forma distinta. De hecho, hay un instructor amigo, pues, que de hecho es médico psiquiatra y él trata pues a sus pacientes en Chile y se hizo instructor del método porque él se dio cuenta de que todos aquellos pacientes que recibía cuando los enviaba a hacer el seminario de activación interna de la glándula pineal, llegaban y ellos mismos encontraban solución a los problemas que les habían traído originalmente a consulta. De repente veía que se acortaba el tiempo de tratamiento o que a lo mejor no requería enviarles una medicación específica, ¿sí? Entonces dice, oye, aquí hay algo que se está moviendo, déjame explorarlo, y hoy día combina todo lo que son sus, digamos que las consultas tradicionales como médico psiquiatra, acompañándolas pues de la práctica del método para entregar herramientas que le permitan al ser reconocer que la solución a aquello que llamamos problemas no está afuera, sino que está dentro de cada uno. Nadie nos saca de nuestros problemas, somos nosotros los que tenemos la capacidad de disolverlos cuando vemos las situaciones de un espacio distinto. Einstein lo decía, los problemas no pueden ser resueltos desde el mismo nivel de conciencia en que fueron creados. Y cuando hacías referencia a estos seres que aún teniéndolo todo en lo externo, aún así manifiestan algún tipo de desajustes del campo emocional o alguna, digamos que, afección de su estado de salud mental, es porque en gran medida, Endrina, estamos en una sociedad que nos ha entregado un ideal de la felicidad como ese estado que se obtiene producto de logros externos, ¿sí? Y entonces nosotros aquí en esta vida hacemos todo lo que hacemos para ser felices, ¿sí? Nosotros buscamos ser exitosos desde el punto de vista profesional para ser felices. Nosotros buscamos tener una familia, conseguir la pareja perfecta, tener un estado de salud, porque suponemos que a través de eso vamos a encontrar la felicidad. Y lo que ocurre es que el estado emocional que nosotros alcanzamos a través de esos logros externos es alegría, contentamiento y es pasajero. Entonces estamos buscando la felicidad afuera y la felicidad solamente se puede encontrar adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la felicidad para ti, Maritza? Es un estado de paz, es un estado de armonía, es un estado de plenitud y es un estado que simplemente deriva, y aquí tomo prestada una expresión de don Miguel Ruiz, pues que nos comparte la sabiduría de los toltecas, que él decía que la felicidad es un resultado del amor que emana de ti, ¿sí? Entonces ese estado en el que todos podemos vivir si simplemente nos llenamos de amor, a su vez reconociendo que el amor no debemos buscarlo afuera tampoco. No se trata de que otros me amen. Hay un amor superior al que todos podemos conectarnos y aquí tenemos una joyita oculta o una antenita que nos permite sintonizar con ese amor superior. O sea, que pudiéramos decir en conclusión de este tema que esas crisis de salud mental que vemos reflejadas afuera o que muchas veces cualquier persona que esté viendo esta conversación puede estar teniendo es una ausencia de amor. Sí, es que todo al final radica allí. El amor es perfección. Ya se nos ha dicho aquello de que Dios es amor, ¿sí? Y cuando nosotros conectamos a ese campo de la perfección, reconocemos nuestra verdadera identidad, reconocemos que somos seres luz y que somos seres intrínsecamente amor. Cuando recuperamos ese estado, solo lo que es perfecto se puede manifestar en nuestras vidas. Qué belleza, Marixa. El método que difundes, el método Ciclopea, habla de unir ciencia y espíritu para permitir al ser humano superar ese 10% del uso cerebral tradicional. ¿Qué significa eso? ¿Realmente usamos solamente el 10% de nuestro cerebro o es más una metáfora acerca de todo nuestro potencial dormido? En Alimentos Cali creemos en la tradición, pero también en la innovación. Por eso llevamos a tu mesa una harina de maíz precocida de altísima calidad, hecha con procesos tecnológicos de última generación. Nuestro sabor criollo evoluciona contigo, porque lo que alimenta a tu familia debe ser lo mejor. Sabor, confianza y calidad. Alimentos Cali, llegamos al corazón de todos los hogares venezolanos. Bueno, y ahí es cuando también nosotros, al comprender que el ser real que somos, porque fíjate, Andrina, esto es solo un trajecito que tenemos puesto. Esto no es lo que somos. Hay quienes hoy día dicen, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana,
el método nos lleva un paso más allá y nos lleva a reconocer que somos una potencia. Y nos dice, somos seres energía fisicalizados, ¿sí? Entonces, el cerebro es, por así decirlo, el computador o el procesador que emplea ese ser energía que somos para poder, digamos que, gobernar este cuerpo y manifestar aquí esto que nosotros llamamos la vida. Cuando nosotros comprendemos, digamos que a nivel vibratorio, cómo funciona este campo que nosotros habitamos, y voy a buscar explicarlo de manera simple, porque esto lo ampliamos en nuestros seminarios, que como sabes son bastante extensos y en 16 horas todo esto queda claro, pero aquí de manera simple. El universo se mueve en octavas, como la música, ¿sí? Para quienes saben de música, saben que en la música se habla de las octavas musicales, ¿sí? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, sí. Los astrofísicos han generado también una explicación del universo en función de las octavas. Y nos dicen que el universo se mueve en octavas de frecuencia, que nosotros habitamos algo que se conoce como la octava atómica o el campo atómico, que como te lo decía antes tiene polaridades separadas, y que el campo inmediatamente superior es lo que se conoce como el campo electrónico. Entonces, vibratoriamente hablando, este campo en el que nosotros nos encontramos, este plano físico, acepta un mínimo de ese real potencial, de ese 100% de ese campo electrónico o campo de la unidad del que todos hemos sido emanados. Porque aquí esto nos lleva pues a comprender cuál es nuestro verdadero origen, ¿sí? Qué ocurrió antes del Big Bang, que hoy día también, bueno, los científicos dicen, es que ya va, antes del Big Bang no es que no existía nada, existía algo. Lo que no existía era ni el tiempo ni el espacio y este mundo físico que nosotros conocemos. Pero de hecho, cuando buscaron hallar eso que se conoce como la partícula de Dios, el bosón de Higgs, estos científicos lo que buscaron determinar fue cómo una energía de altísima frecuencia se densificó vibratoriamente, precipitó en materia y creó este sistema de mundos. Entonces, explico eso para hablar del 10% del potencial. En el campo de la unidad o campo electrónico, por así decirlo, ese ser real que somos, ese ser luz que somos, expresa el 100% de su real potencial. Cuando se densifica y entra aquí, que de hecho siempre hablamos de que nosotros habitamos como en una especie de cajita, hablamos de la caja atómica, un encierro dimensional. Por la frecuencia vibratoria de este campo que nosotros habitamos, este plano físico solo acepta un 10% de ese real potencial. Entonces, eso se expresa en nuestro cuerpo o en nuestro vehículo físico. Nosotros tenemos un cerebro que está diseñado para ser utilizado al 100% de su real potencial. Aun cuando hacemos uso de un 10, un 11% de nuestra capacidad cerebral, el resto de nuestro cerebro está listo para ser usado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que todos nosotros hemos generado, por así decirlo, una barrera de frecuencias. Una barrera de frecuencias producto de nuestro ego, de nuestro intelecto, de identificarnos solo con lo físico, de identificarnos con lo que no somos. Por eso es que el doctor Joe Dispenza dice, deja de ser tú. O sea, deja de ser tú, deja de ser tu ego, deja de ser tu personalidad, porque no es lo que tú eres. Nosotros creemos que somos el rol. Creemos que nos identificamos demasiado con aquella imagen que hemos construido, nos identificamos demasiado con el cuerpo físico. Y fíjate que cuando nosotros hablamos del cuerpo físico, nosotros decimos mi cuerpo, utilizo el posesivo para hacer referencia a mi cuerpo, así como hago referencia a mi carro o mi casa. Yo puedo utilizar mi carro, mi vehículo para trasladarme, pero yo sé que no soy mi carro. Yo habito mi casa, pero sé que no soy mi casa. De la misma manera, utilizo este vehículo físico, este cuerpo, para habitar en este campo de frecuencias. Habito esto que es como un templo, pero no es lo que yo soy. Entonces, había un maestro sufi que en una oportunidad decía siempre, Dios es yo, Dios es yo, Dios es yo. Y en un momento entonces lo toman y le dicen, ¿cómo es eso de que tú estás diciendo que tú eres Dios? Y él dice, yo no he dicho eso. Le dicen, bueno, pero no andas por las calles diciendo Dios es yo. Y él dice, claro, yo he dicho Dios es yo, pero yo soy Dios cuando dejo de ser yo. Entonces aquello deja de ser tú, o sea, cuando dejo de ser yo, cuando dejo de ser el ego, la personalidad, cuando dejo de identificarme con el cuerpo físico y cuando reconozco el ser real que soy. Entonces de esta información yo digo, ya, soy un ser energía que tiene un cuerpo físico, que se ha manifestado en un rol de mujer,
que cumplo el rol de instructora de este método, que en algún momento pues estudié periodismo, que me formé como coach ontológico, pero que esos son solo roles. Cumplo de igual manera el rol de mamá, el rol de hija, el rol de esposa, pero no soy eso, soy todo eso y mucho más. Entonces cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia de lo que somos realmente, como es adentro es afuera. Si yo avanzo por esta vida desde una conciencia humana limitada, identificándome con lo físico, con el ego, con la personalidad, voy a crear resultados limitados. Si yo avanzo por esta vida desde la conciencia del ser real, ilimitado que soy, comienzo entonces a crear sin límite. Por eso es que los antiguos griegos nos decían, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. En el autoconocimiento está la clave. El ser jamás debe olvidar quién es y saber lo que definitivamente no es. No eres este cuerpo físico, no eres el rol, eres esto y mucho más. Y en esa búsqueda de mucho más, quienes han practicado el método pineal relatan experiencias que van desde una mayor paz interior hasta mejoras físicas y mentales. Algunos incluso reportan una conexión más clara con su propósito de vida. ¿Cómo se lleva a cabo una activación pineal? ¿Es un proceso único o puede integrarse a la vida cotidiana de forma permanente? Y la idea es que esté integrado a la vida cotidiana de forma permanente, porque la idea es que vivamos siempre en ese estado de conexión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, pasamos pues por todo un proceso que lo hacemos en un seminario que tiene 16 horas de duración, en el que en primer lugar entregamos información secuencial y específica que nos permite despertar memoria celular, ¿sí? Información que nos lleva al reconocimiento del ser real que somos, a comprender las leyes que gobiernan este sistema de mundos, a comprender nuestra tecnología interna, ¿sí? ¿Cuál es ese diseño ingenieril y este equipo del cual hemos sido dotados que tiene una cantidad de potencias tremendas, pero que nosotros por desconocimiento no estamos reconociendo? Integramos claves entre ciencia y espiritualidad justamente para despertar ese potencial en nosotros. Una vez que generamos todo ese despertar de memoria celular, pasamos entonces al ejercicio de activación del circuito pineal pituitaria, que es un ejercicio que nos lleva a activar circuitos internos y de alguna manera reconocer cuál es el programa de encendido de este equipo con el cual nosotros hemos sido dotados. A partir de allí generamos toda una dinámica desde la cual podemos llevar a cabo un autodiagnóstico de cada ser en el que determinamos aquellos nudos o bloqueos mentales, emocionales, miedos, apegos, traumas que están limitando nuestro potencial para proceder a corregirlos, porque no se puede sanar lo que no se conoce. Entonces, bueno, como yo lo saco a flote y reconozco justamente en esto que puedo calificar como tremendamente negativo, una oportunidad para transformarlo y alcanzar una gran realización. Y entregamos la técnica para que eso lo podamos corregir. Y finalmente, pues vamos a ejercicios que nos permiten ir más allá del 10% de uso de nuestra capacidad cerebral, entrenando nuestros sentidos, activando claves y códigos en cada uno de nosotros que van generando ese despertar de esa memoria del origen, de esa memoria celular en cada uno de nosotros, porque reitero, a toda esta dinámica no venimos a aprender nada nuevo. Venimos a recordar algo que hemos sabido siempre. Y de repente aquí he hablado de información que sí, que uno dice, bueno, ya va, y quienes me están escuchando tratan de agarrar aquí y allá. Yo siempre en lo que hago énfasis en que aquí cuando hablo de todo esto, no estoy hablándole a vuestros cerebros. Estoy hablándole a vuestros corazones y a vuestras células, ¿sí? Entonces, si recibimos esta información y de alguna manera genera en nosotros como una especie de felicidad, como que resuena en nosotros y yo digo, esto es así, es porque hay una memoria que está despertando en cada uno de nosotros. Estamos recordando, ¿sí? Recordar, volver, cordar de cordes del corazón, volver al corazón. Esa es la tarea, volver al origen. Hoy vemos cómo las neurociencias se abren cada vez más al estudio de la meditación, la energía y la conciencia. ¿Cómo dialogan la ciencia y la espiritualidad en el método pineal? ¿Son enemigos o aliados en esta nueva etapa del conocimiento humano? Son dos caras de una misma moneda. Ante las grandes preguntas de la ciencia, las grandes escuelas del espíritu siempre han tenido la respuesta. Las claves que han entregado las distintas religiones. Fíjate que la palabra religión viene de religare, volver a unir al origen. En la esencia de las grandes religiones están las grandes claves para que el ser pueda alcanzar su proceso de realización mediante el vínculo a lo superior. Hoy día la ciencia nos comienza a explicar todo esto. Entonces ya comenzamos a comprender las propiedades pues, de todos esos circuitos internos que tenemos en cada uno. Se empieza a explicar ya lo invisible.
Tú hacías referencia anteriormente a Masaru Emoto, este científico japonés, pues que estudió el impacto de los pensamientos y de las emociones en las moléculas del agua. Hemos hecho referencia, pues hoy día a investigadores que en el campo de las neurociencias hoy día entran en el campo de la neurocuántica, que podrían verlo como algo místico y simplemente dicen ya, es que aquí me abro a explorar algo que yo sé que es así, pero yo lo voy a demostrarlo científicamente hablando. De hecho, tenemos un gran amigo que es el doctor Néstor Braidot, autor de más de 40 libros en neurociencias aplicadas, que su último libro fue Neurocuántica. Él nos ha acompañado en nuestros distintos seminarios y dice, mira, es que esto me ha abierto un espacio infinito de posibilidades porque digamos que la gran limitante de la ciencia siempre ha sido buscar explicar la totalidad metidos en la cajita, buscar explicar la energía a partir de la materia. No se puede. Solo desde lo superior es que se explica lo que está aquí. Entonces, cuando salimos de los límites de esta forma de existencia y de esta identificación únicamente con lo físico, allí simplemente entonces se abre un espacio de posibilidades enorme y sobre todo un espacio que nos empodera a todos los seres humanos porque ya comprendemos que tenemos un poder ilimitado en cada uno de nosotros y que simplemente podemos manifestarle extraordinario y que al traer la ciencia universal a nuestras vidas y aplicarlas en lo cotidiano, en lo simple, Endrina, porque aquí no se trata de que debamos llevar un estilo de vida particular, sino que en mi día a día, en la forma en que yo me relaciono con mis hijos, en la forma en que me relaciono con mi pareja, en la forma en que desempeño el rol que haya decidido jugar, que desde allí yo sepa crear de manera correcta, porque aquí de lo que hablamos es de que nos convirtamos en artistas de la existencia. Y entonces una vez más, ciencia y espíritu se unen, porque la cuántica nos dice, tú puedes convertirte en la causa del efecto de lo que deseas ver manifestado en tu vida. Y las grandes religiones nos han dicho que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de un creador, de un arquetipo uno creador perfecto, y que la herencia de ser creadores en perfección está en cada uno de nosotros. Entonces, estamos en un gran momento, es momento de despertar, es momento de activar todas estas potencias, porque el mundo hoy día, más que siempre, exige grandeza, exige poder de transformación y que cada uno de nosotros seamos capaces de manifestar pedacitos del cielo en la tierra y convertirnos en artistas de la vida. Marixa, ¿para quién es el método Pineal? ¿Quiénes pueden prepararse? Todo ser humano, todo ser humano. Aquí nosotros recibimos desde adolescentes hasta adultos mayores, porque para recibir esta información no hace falta tener ninguna formación o preparación específica. En el caso de los niños están naturalmente activados. Quienes llegan a nuestros seminarios y tienen hijos pequeños, les digo, mira, lo que tenemos es que evitar que se atrofie ese circuito interno, porque de hecho todos nacemos con ese circuito activado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? A medida que vamos avanzando en edad, vamos entrando en esquemas sociales, familiares, culturales, educacionales. Vamos aceptando el sistema de creencias que se nos va entregando, muchas de ellas limitantes, ¿sí? Y de manera causal se atrofia nuestra glándula pineal biológica. La atrofia de nuestra glándula pineal es un resultado de la atrofia de las potencias creativas originales del ser. Entonces, en los niños lo que hay que evitar es que ese circuito justamente se atrofie y se duerma. Entonces, siempre les digo, vamos a hablarles de toda esta información, vamos a recordarles ese potencial inmenso que hay en cada uno de nosotros, vamos simplemente a hacerles ver que ellos son capaces de crear la vida que desean vivir, que nosotros somos capaces de transformar resultados y ellos lo asumen porque tienen esa memoria fresquecita, ¿sí? Ahora, ya de adolescentes en adelante, nosotros hemos recibido en nuestros seminarios, bueno, del público más heterogéneo, ¿sí? De distintas profesiones, bueno, de distintas religiones, porque a su vez, cuando nosotros accedemos a esta información, comprendemos que la verdad global es solo una y que esto es un punto de encuentro en el que vemos que esa misma verdad ha sido expresada de distintas formas por distintas vías. Pero aquí encontramos los elementos que nos unen, no los que nos separan, y simplemente nos permitimos avanzar juntos hacia la verdadera maestría. Gracias, Marixa. Hoy aprendimos que la mente puede ser mucho más que un procesador de datos, que tiene un potencial ilimitado y que quizás al activar zonas dormidas también activamos partes del alma que hemos olvidado. Gracias, Marixa, por compartirnos todo tu conocimiento, tu energía y tu testimonio. ¿Dónde puede encontrarte la audiencia y qué herramientas puede tener cualquier persona para acceder a estos cursos?
Sí, claro. A ver, bueno, hoy día estamos dados a la tarea de entregar estos seminarios tanto de manera online para todas las personas en distintas partes del mundo, como de manera presencial. Así que en todos quienes haya resonado esta información, que digo, mira, me hace sentido, siento una especie de felicidad, por supuesto, son más que bienvenidos a recibir el método, a activarse, a abrir esa visión interna. Pueden revisar, pues ser parte de nuestra comunidad en nuestras redes sociales, @método pineal, o revisar nuestra página web métodopineal.net. Así que son muy bienvenidos a vivir la experiencia, simplemente a abrirnos y a activar ese potencial que nos lleva a hacer de lo cotidiano en nuestras vidas algo extraordinario. Hoy despertamos a la posibilidad de una mente que ve más allá de lo visible, de una conciencia que no teme cruzar el umbral entre lo científico y lo sagrado, porque quizás no se trata de elegir entre ciencia o espíritu, sino de integrarlos como siempre fueron, dos lenguajes de un mismo misterio. Recuerda, las mentes maestras no te dan las respuestas, te hacen las preguntas correctas. Mi nombre es Endrina Yepes y esto fue Mente Maestra. Hasta el próximo episodio. Mente Maestra fue presentado por Avanti es para ti. Multibox, tu agente logístico de confianza. Alex Pharma, dale confianza a lo bueno, dale Alex. Multimax, las mejores marcas en un solo lugar. Alimentos Cali, Cali es calidad.